Me voy a permitir presentar justamente el título de mi pequeña exposición. Análisis de Bolivia una vez concluida la Guerra de la Independencia. Comenzaré indicando ya, es decir, repasando muy brevemente nuestra historia. Y para tal vamos a recordar justamente que Bolivia, el siguiente por favor, que Bolivia nació a la vida independiente después de 3 siglos de dominación, y eso lo sabemos. ¿Quiénes nos dominaron? Los españoles. La lucha por la libertad duró 16 años, si contamos desde 1809, pero en realidad la guerra duró 15 años. El nacimiento de la República de Bolivia fue un parto doloroso. En este caso hay alguna comparación con el nacimiento del ser humano y sobre todo con la mujer. La mujer da a luz un nuevo ser con mucho dolor, pero que ese dolor es soportado gracias al amor, ¿no es cierto? Porque saben que va a dar al mundo un nuevo proyecto de vida. Ahora, no solamente fue un parto doloroso, sino fue lleno de sacrificios y muerte. Además, quiero que tomen nota en este aspecto. No le debemos a nadie ni potencia extranjera, sino a la autodeterminación de los pueblos que lucharon por su independencia y autonomía. Entonces, ¿qué quiero resaltar aquí? De que la audiencia de Charcas, dentro de su jurisdicción provincial, luchó por su libertad, por la independencia, prácticamente sin recibir ni préstamo ni dinero extranjero. Fue una lucha a todo pulmón. Y eso es lo que tenemos que valorar los bolivianos, de que la voluntad y el amor son los motores que nos permiten para salir airosos y luchar con éxito. Por decisión soberana, desde luego, de los pueblos, se celebra el 6 de agosto de 1825 la independencia de las naciones, perdón, la independencia de la nación boliviana. Y esto lo sustento en el hecho de las últimas revoluciones que se han realizado en 1825. La primera por Cochabamba, el 14 de enero, luego secundada por La Paz, por Santa Cruz, Valle Grande, Potosí y Oruro. Entonces ya prácticamente se tenía la idea clara de a dónde apuntaba esta meta, este objetivo que tenían los charquinos. Vale decir, los hombres y mujeres que lucharon durante esa larga guerra. Ahora, bajo la forma republicana, en que la soberanía reside en el pueblo, y éste elige a sus representantes para que gobiernen en su nombre, en esencia, eligen un sistema político democrático, donde el poder no se encuentra en una sola persona, sino que se distribuye entre diferentes instituciones y representantes elegidos. Sistema que se sostiene en un orden jurídico consagrado en una constitución, y eso fue lo que se realizó justamente después del 6 de agosto, de dotarle a esta nueva república de una constitución en la que estén representados los derechos y deberes de los bolivianos. Y como se eligió la forma republicana, entonces se reconocieron los 4 poderes independientes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder electoral. Entonces, con esos elementos nace la República de Bolivia y poco a poco hemos ido construyendo para llegar hasta el presente. Lógicamente, en el transcurso del tiempo se han dado modificaciones. Ahora, en ese sentido, los diputados de las intendencias de la audiencia de Charcas, en esa época eran 5, las provincias, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz, fueron quienes votaron por la constitución del nuevo Estado,
cumpliendo a cabalidad el mandato de los pueblos que fueron convocados gracias al Decreto Supremo de 9 de febrero de 1825, expedida por el mariscal Antonio José de Sucre. Entonces, aquí el aporte importante del mariscal es haber convocado justamente a los representantes de la provincia, de las provincias de la audiencia de Charcas para poder definir sobre su destino, ¿no? Entonces, Sucre se comporta de alguna manera democráticamente en ese sentido. Con esta breve introducción de recordación y contextualización de los datos que identifican a Bolivia, abordaré el tema preparado para esta oportunidad realizando una descripción sucinta de la realidad en la que se encontraba Bolivia a poco de firmarse el Acta de la Independencia. Cabe resaltar que el periodo final de la colonia coincidió con el debilitamiento metropolitano que se reflejó en las colonias. Eso quiere decir que España se encontraba en una situación crítica por la guerra y por la crisis económica también que enfrentaba España, ¿no? Y entonces esa situación que afrontaba España también se refleja en la América, vale decir, en las colonias. Ahora, una vez concluida la Guerra de la Independencia, la herencia recibida por los 16 años de guerra, el país mostró por doquier escombros y destrucción. Los campos agrícolas arrasados por efectos de los ejércitos realistas, las ciudades arruinadas, las minas de plata después de un periodo de explotación de 300 años acusaban rendimientos declinantes, por una parte afectados por la competencia de otros países, como es el caso de México, y por otra parte minas abandonadas e inundadas de agua o derrumbadas. Como ven, la herencia que recibimos inmediatamente al nacimiento de la República realmente era deplorable. Prácticamente nos encontrábamos entre cenizas. Pero aquí viene lo bueno. A eso hay que sumar también otro hecho importante del año 1767, la expulsión de los jesuitas de las misiones del Oriente, y que eso significó la desaparición de verdaderos núcleos de avanzada y civilización, quienes tuvieron que tornar nuevamente a la selva y la barbarie, lo que significó un retraso en la integración y desarrollo del oriente de Bolivia, que representaba el 60% del territorio nacional. Ahora, los débiles lazos que unieron al nuevo país en la colonia, con los antiguos virreinatos del Perú o del virreinato de Buenos Aires, bueno, Río de la Plata, capital Buenos Aires, habían desaparecido, y la flamante república, pese a las grandes oposiciones que había encontrado para su creación, iniciaba su marcha con una economía incipiente y débil, gran inexperiencia política, administración desorganizada y en las fronteras, naciones ambiciosas. En cuanto se refiere a la economía, se desenvolvía dentro de moldes domésticos. Eso quiere decir que la producción agrícola era autosuficiente y de subsistencia. La escasa densidad demográfica, la falta de caminos y las grandes distancias habían paralizado el intercambio de productos y la relación entre las regiones, vale decir, entre el norte de Bolivia, el sur, el este y el oeste, de manera que la única región integrada era solamente el occidente, vale decir, los departamentos, ¿no?, del altiplano y los departamentos del valle. La pobreza de los suelos en el altiplano
determinaba en la región una actividad agrícola muy limitada y de escasa productividad, a pesar de que la mayor parte de la población aymara estaba sentada en el altiplano. El reducido mercado de consumo restaba a los latifundios gravitación e influencia económica, de manera entonces que la economía estaba centrada en la explotación de las minas, la plata y el oro. Por consiguiente, el comercio exterior era muy reducido y la ruptura con la metrópoli había contribuido a empeorar esa situación. La nación se desenvolvía completamente desconectada del exterior. Estaba situada en el corazón del continente, cuando el contacto con el mundo y el crecimiento económico se limitaba a las costas. Entonces, esa es otra desventaja también que hemos tenido que enfrentar los bolivianos. Ahora, las exportaciones se reducían a pocas materias primas, mientras que las importaciones comprendían bienes de consumo inmediato, principalmente alimentos, géneros, objetos suntuosos. No se importaban bienes de capital. Entonces, fíjense, en ese aspecto también había una gran desventaja, porque sí, nuestros gobernantes, la oligarquía se hubiera preocupado de importar bienes, ¿no es cierto?, de capital para transformar el país, otra hubiera sido nuestra historia. La balanza comercial acusaba fuerte déficit, que se cubría con las reservas de oro y plata que poseía el país en forma de moneda. Fíjense, o sea, la moneda, que era el oro y la plata, era la que servía de respaldo, de reserva. La actividad bancaria era completamente desconocida y la administración pública incipiente. La falta de manejo en administración rentística, aduanera y estadística constituía el síntoma más sobresaliente de la incultura e impedía formular un diagnóstico sobre la mayoría de los problemas. En lo que concierne al estado de la educación, era verdaderamente deplorable. La cultura estaba en ciernes porque las universidades eran instituciones nominales y porque no se había prestado ninguna atención a la educación popular. No existía ni un preceptor que merezca el nombre de tal, ni uno solo que haya recibido la instrucción teórica, práctica para llevar debidamente una escuela. Esto escribía José María Santibáñez en esa época, vale decir, siglo XIX. Ahora veamos las conclusiones. La República goza de paz y prosperidad. Es un país con abundancia de recursos, con un presupuesto equilibrado y sin duda y sin deuda externa, informa Joseph Pentland, secretario del Consulado General Británico en Lima, el mes de abril de 1827. Entonces, fíjense cómo en 2 años avanzamos, ¿no? Y estos representantes se quedan sorprendidos del gran avance de los bolivianos. Hay otro informe también de abril del año 1832, vale decir 7 años después, entonces el tiempo es sumamente corto. Bolivia en adelante opera un lugar prominente entre los estados sudamericanos debido a su ubicación geográfica, costumbres, idiomas, religión, tradiciones y la energía, perseverancia, actividad, coraje, nacionalismo y patriotismo de sus habitantes. Entonces, fíjense cómo todos esos elementos han hecho de que el boliviano sea de empuje, sea trabajador, y él es el que lucha por la construcción de este país. Entonces, este informe realmente es sumamente halagador para nosotros los bolivianos, y para que podamos explotar también ese aspecto y poder enaltecer ese periodo de nuestra historia. Y ahí yo encuentro los cimientos
de nuestra nación. O sea, cómo se va construyendo este nuevo Estado a través de esos elementos propios del ser humano. Por una parte, es determinante, por supuesto, los recursos naturales del país, por supuesto, pero lo más importante es el capital humano. Este capital humano, con esos adornos que posee, ¿no?, de amor a su patria, de patriotismo, de amar las culturas, ¿no es cierto?, ¿qué más podemos decir? De tener ideas, ¿sí?, soñar con un nuevo país. Y poco a poco, este país, como se construye una casa ladrillo por ladrillo, en la misma forma hemos ido construyendo. Ahora, lógicamente que hay que reconocer las luces y sombras. Pero ¿quiénes han salvado nuestro país? ¿Quiénes han terminado en las guerras? ¿Quiénes han dado y han ofrendado su vida? Son los bolivianos y las bolivianas. Y no olvidar de también a los niños y los jóvenes, porque junto a sus padres, ellos han participado también en las guerras. Ahora, respecto al hombre trabajador, dice, la población es fuerte y trabaja contento bajo sus actuales gobernantes. En cuanto a los impuestos, indica que son inferiores a los de otros estados de Hispanoamérica. Entonces, esa fue también una ventaja. Su tesoro no está comprometido por deudas externas. Fíjense, es importante. Estamos en 1827 y Bolivia no cuenta con deuda internacional. Entonces, aquí hay que ver en qué momento nos hemos endeudado. ¿Por qué se ha dado este quiebre? ¿Sí? ¿Y desde cuándo andamos dependientes del financiamiento internacional? Su territorio es rico en minas y artículos comerciales y agrícolas. Bolivia está en paz con sus vecinos, continuará aumentando su influencia política e incrementará sus riquezas nacionales, sus recursos y propiedad. Yo creo que este informe tan positivo desató una serie de desconfianzas, se dan cuenta, en nuestros países vecinos. Y tal vez esa ha sido la causa para que realmente nos ataquen y nos declaren guerras. Y Bolivia tenga que organizar ejércitos para su defensa, ¿no? Y todos esos recursos, esa economía positiva que había logrado, prácticamente la invirtió en las guerras con los vecinos. Finalmente, diremos que Bolivia es el resultado y la suma de 200 años de construcción permanente con luces y sombras, aciertos y desaciertos en el ámbito político, económico, social, cultural, histórico, geográfico. Somos herederos de un gran legado muy importante de nuestros mayores, el de conservar, de entre todos los peligros, los valores republicanos de soberanía, independencia, libertad, justicia, integración, unidad, democracia, vigencia y respeto de los derechos humanos, conservación del Estado de Derecho, respeto y aplicación de la Constitución Política del Estado. Bueno, eso es lo que quería comunicarles con mucho cariño y de alguna manera descubrir también esa faceta de nuestra Bolivia y cómo hemos logrado superar los 16 años de guerra y destrucción. Muchísimas gracias.